Hola, hola, mis adorados chismosos del Corazu superíndice 3N. CU superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, con una taza de café copyright bien caliente o un tu copyright helado refrescante, listos para sumergirse en el mundo de la Faru, Dula turca, porque hoy tenemos un drama que los va a dejar con la boca abierta. Ya su copyright que aman los salseos, los romances y sobre todo, los regalitos espectaculares. Y hoy, mis amores, tenemos todo eso y more ese, porque vamos a hablar de una sorpresa floral que honestamente derritirua hasta el Corazu superíndice 3N mu ese fluo. Prepu rense para suspirar, porque vamos a analizar cada detalle de un gesto que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho que los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Eru Párrafo el vuelvan a sou más menos ar con una reconciliación superíndice 3N de ensueu más menos o. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este jardín de rosas y rumores, quiero recordarles lo importante que son para Mu. Ustedes con sus likes, sus comentarios y su fidelidad, hacen que este canal siga creciendo dúa a dúa. Asu que si son nuevos por AQU, no se olviden de darle al botu superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sin mu ese preámbulos vamos al meollo del asunto. Hace apenas unos días, las redes sociales estallaron con una imagen que encendió superíndice 3 todas las alarmas y despertó superíndice 3 las ilusiones de los fanáticos de Anker, como cariu más menos osamente se conoce a la pareja formada por Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin. ¿De qué copyright imagen estoy hablando? Pues nada mu ese y nada menos que de un espectacular arreglo floral que recibió superíndice 3 Hande. Un ramo de flores tan grande y exuberante que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. ¿Pero qué copyright tiene de especial este ramo? Bueno, además de su belleza innegable, lo que realmente hizo que todos perdieran la cabeza fue la especulación superíndice 3N sobre Q copyright N ha sido el remitente. Y claro, el nombre que resonó superíndice 3 con Mu ese fuerza fue el de Kerem Bürsin. ¿Por Q copyright? Bueno, la historia entre Hande y Kerem es digna de una telenovela turca, llena de amor, pasión superíndice 3N, rumores y, lamentablemente, una separación superíndice 3N que dejó superíndice 3 a muchos con el corazo superíndice 3N roto. Después copyright ese de protagonizar la exitosísima serie Senu con Dieres y Salcapm, donde la química entre ellos era palpable, su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad que enamoró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Viajes juntos, fotos cariu más menos osas, muestras públicas de afecto, parecua que su amor era indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que les impeduan pasar tiempo juntos, y de la presión superíndice 3N medio, tica que ha afectado su relación superíndice 3N. Y finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3. Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. La decepción superíndice 3N entre sus seguidores fue enorme, y muchos se negaron a aceptar que su cuento de hadas había llegado a su fin. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y desde entonces cualquier pequeño más menos o gesto, cualquier coincidencia, cualquier rumor, es interpretado como una seu más menos al de que podrá haber una segunda oportunidad para este romance. Y aquí es donde entra en juego el famoso ramo de flores. La foto del arreglo floral fue compartida por Hande en sus redes sociales, y rápidamente se viralizó superíndice 3. Los fanáticos comenzaron a analizar cada detalle, el tipo de flores, el color, el tamaño más menos o la forma del arreglo, todo era sospechoso. Y por supuesto comenzaron las teorías sobre Q copyright N podría haber sido el responsable de ese regalo tan especial. Algunos argumentaban que podría ser un admirador secreto, alguien que había quedado prendado de la belleza y el talento de Hande. Otros decuan que podría ser un regalo de alguna marca o patrocinador, como parte de alguna campaña más menos a publicitaria. Pero la mayoría, los mu s románticos y los mu s aferrados a la esperanza, estaban convencidos de que el remitente no era otro que Kerem Bürsin. ¿Por qué copyright tanta insistencia en Kerem? Bueno, hay varias razones. Primero, porque la historia de amor entre ellos sigue muy presente en el imaginario colectivo. Segundo, porque a pesar de la separación superíndice 3N,
ambos han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a sus vidas sentimentales, lo que alimenta la esperanza de que aún podrá haber algo entre ellos. Y tercero, porque en el pasado, Kerem ha demostrado ser un hombre detallista y romántico, capaz de sorprender a Ande con gestos inesperados. Además, algunos fanáticos observadores notaron ciertos detalles que parecían apuntar directamente a Kerem. Por ejemplo, el tipo de flores utilizadas en el arreglo floral, que se dice que son las favoritas de Ande. También copyright en el estilo del arreglo, que recordaba a otros regalos que Kerem le había hecho en el pasado. Y por último, el hecho de que la foto del ramo apareciera justo después copyright ese de que Kerem y Ande coincidieran en un evento público, aunque no se les vio interactuar directamente. Claro que todo esto son solo especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni negado nada. Han guardado silencio alimentando a UNMU, el misterio y la incertidumbre. Pero, ¿acaso no es eso lo que hace tan emocionante este tipo de situaciones? La posibilidad de que detrás de un simple ramo de flores, se esconda una historia de amor que aún no ha terminado de escribirse. Ahora bien, se ayuda de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es la reacción superíndice 3N de Ande Eru Parrafuel al recibir este regalo. Y según lo que pudimos ver en sus redes sociales, la actriz se mostró superíndice 3 muy emocionada y agradecida. Compartió superíndice 3 la foto del ramo con un mensaje cariu más menos oso, dando las gracias a la persona que se lo había enviado. Un mensaje que, por cierto, no revelaba la identidad del remitente, pero que dejaba entrever una gran felicidad. Y es que independientemente de que Copyright N haya sido el responsable de este gesto, lo cierto es que logró superíndice 3 sacarle una sonrisa a Ande y alegrarle el día. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Que Ande es tu copyright feliz, ya sea con Kerem o con otra persona. ¿Pero copyright significa todo esto? Es una seu más menos al de reconciliación superíndice 3N. ¿Es solo un gesto amistoso? ¿O es simplemente una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá un copyright hay de cierto en todo esto. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Y es que seamos honestos, la historia de amor entre ellos es tan atractiva y conmovedora que es difícil no querer que tengan un final feliz. Su química en la pantalla era innegable y su romance en la vida real enamoró superíndice 3 a millones de personas. Seru Aunalu estima que todo eso se perdiera para siempre. Pero como dije antes, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus carreras profesionales, admirando su talento y esperando, con una pizca de esperanza, que algún día vuelvan a encontrarse. Y hablando de carreras profesionales, tanto Ande como Kerem imparables. Ande sigue cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices talentosas y queridas de Turquía. Y Kerem también copyright N trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera y demostrando que es mucho que un simple galu N de telenovela. Asu que mis amores, mientras esperamos noticias sobre el futuro sentimental de Ande y Kerem, podemos seguir disfrutando de su talento y apoyando sus carreras. Y por supuesto podemos seguir especulando sobre el famoso ramo de flores, alimentando nuestras ilusiones y más menos ando con una reconciliación superíndice 3N de en más menos o. Y ahora, para recapitular un poquito todo lo que hemos hablado hoy, vimos superíndice 3 un simple ramo de flores ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafuel y Kerem Bürsin. Analizamos los posibles motivos por los que los fanáticos creen que Kerem podrá ser el remitente de este regalo tan especial. Y reflexionamos sobre la importancia de la esperanza y la ilusión superíndice 3N en este tipo de situaciones. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de chismes y salseos, porque su copyright que les apasionan tanto como a mí. Ahora antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Y hablando de contenido de calidad, ¿de copyright les gustaría que hablara en el superíndice 3 vídeo? ¿Quieren que sigamos hablando de Ande y Kerem?
¿O prefieren que nos enfoquemos en otra pareja de famosos? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios. Me encanta leerlos y saber que copyright les interesa. Y ahora para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación Superíndice 3N. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un monto Superíndice 3N. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Pero esperen que aún no se acaba el chisme. Porque si creían que lo del ramo de flores era todo, muy equivocados. La maquinario más menos a de rumores Anker no para, y ahora les tengo ese carnita para alimentar esa fantasua de reconciliación Superíndice 3N. Resulta mis chismosos que después copyright ese de la publicación Superíndice 3N del famosísimo ramo, la lupa de los fanúlticos se agudizó Superíndice 3 a niveles estratosfu copyright ricos. Cada like, cada comentario, cada movimiento en redes sociales fue minuciosamente analizado en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la teoría de Kerem como el autor del detallazo floral. Y oh sorpresa, algunas cositas interesantes salieron a la luz. Primero, como ya les comentaba, la coincidencia en un evento público. Aunque no hay fotos ni vídeos que los muestren interactuando directamente, la simple proximidad física fue suficiente para encender las alarmas. Dicen por ahí que donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que los fanúlticos decididos a reavivar esas cenizas hasta convertirlas en una llamarada. Segundo, un detalle que pasó Superíndice 3 desapercibido para muchos, pero que los SAQ copyright rimos seguidores de Anker no dejaron escapar, un objeto que apareció fugazmente en una de las historias de Instagram de Ande. Un objeto que, según algunos, se parecua sospechosamente a un adorno que Kerem solo a usar en su departamento. ¿Casualidad? No lo creo, dicen los conspiranoicos. Y tercero, y esto es lo jugoso, un rumor que comenzó Superíndice 3 a circular con fuerza en las redes sociales. Al parecer, algunos amigos en común de Ande y Kerem estarían intentando propiciar un acercamiento entre ellos. ¿Serú, verdad? ¿Estaru jugando a ser Cupido? Ay, Dios esto se pone cada vez interesante. Pero como siempre les digo, hay que tomar estos rumores con pinzas. En el mundo del espectúnculo, las cosas cambian de un día para otro, y lo que hoy parece una reconciliación Superíndice 3N inminente, más menos ana puede convertirse en un nuevo capítulo de decepción Superíndice 3N. Asu que mis amores, paciencia y calma, que ya veremos Superíndice 3 se desarrolla esta telenovela turca de la vida real. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, me parece importante analizar un poco a fondo la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem. Porque, seamos sinceros, su historia de amor es mucho ese que un simple romance de telenovela. Es un fenómeno Superíndice 3 menos social que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Desde que se conocieron en el set de Senú con Diéresis al Cap, la química entre ellos fue evidente. No solo en la pantalla, sino también copyright fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Y cuando confirmaron su romance, los fanúlticos enloquecieron. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su historia de amor era un cuento de hadas moderno, lleno de glamour, pasión Superíndice 3N y romanticismo. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en las redes sociales, y se mostraban felices y enamorados en cada evento público al que asistúan. Parecua que su amor era indestructible. Pero como ya les comentaba, las cosas no siempre son lo que parecen. Y después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a empau más menos a su cuento de hadas. Se hablaba de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables, y de la presión Superíndice 3N medio tica que había afectado su relación Superíndice 3N. Y finalmente la noticia que nadie quiero a escuchar se confirmó Superíndice 3, Ande y Kerem habían roto. La decepción Superíndice 3N entre sus seguidores fue enorme. Muchos se sintieron traicionados, como si su propio cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Y desde entonces han estado esperando pacientemente una seu más menos al que indique que aún hay esperanza para este romance. Y es aquí donde entra en juego el famoso ramo de flores.
Un simple gesto que ha reavivado la llama de la esperanza y ha puesto a los fanáticos de Anker, a sou más menos ar con una reconciliación superíndice 3n de ensueu más menos o, serú posible. Solo el tiempo lo dirú. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus carreras profesionales y admirando su talento. Ande sigue demostrando que es una de las actrices talentosas y versatiles de Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una estrella internacional. Y Kerem también copyright estu trabajando en proyectos interesantes, explorando diferentes facetas de su carrera y demostrando que es mucho que un simple galu de telenovela. Asu que mis amores sigamos apoyando a Ande y Kerem en sus carreras profesionales, y mantengamos viva la esperanza de que alguna dúa vuelvan a estar juntos. Porque al fin y al cabo, a Q Copyright no le gusta un final feliz. Y ahora, para ponerle un poco de pimienta a este chisme, les voy a contar algunas curiosidades sobre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin que quizás no conocían. ¿Sabían que Ande comenzó superíndice 3 su carrera como modelo? Antes de convertirse en una actriz famosa, Ande participó superíndice 3 en varios concursos de belleza y trabajó superíndice 3 como modelo para diferentes marcas. Y no me extrau más menos con esa belleza que se gasta. ¿Y sabían que Kerem vivió superíndice 3 en Estados Unidos durante muchos aún más menos os? A su vez, Kerem se mudó superíndice 3 a Estados Unidos cuando era new más menos hoy estudio superíndice 3 actuación superíndice 3 en Los Ángeles. Por eso habla inglu copyright ese también. Un galu bilingüe mis amores. ¿Sabían que Ande y Kerem tienen una gran pasión superíndice 3n por los animales? Ambos son amantes de los perros y tienen varias mascotas en casa. Un corazo superíndice 3n de pollo. ¿Sabían que Ande es una gran aficionada a la pintura? En su tiempo libre le encanta pintar cuadros y expresar su creatividad a través copyright ese del arte. Una artista en todos los sentidos. ¿Y sabían que Kerem es un gran fan del baloncesto? Le encanta jugar baloncesto con sus amigos y seguir los partidos de la NBA. Un deportista de corazo superíndice 3n. Bueno, mis chismosos, espero que hayan disfrutado de estas curiosidades sobre Ande y Kerem. Y ahora, para terminar este vídeo con broche de oro, les voy a dejar una pregunta para que reflexionen. ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¿Creen que Ande y Kerem tienen una segunda oportunidad para ser felices juntos? Du copyright genme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y ahora me despido de ustedes con un abrazo enorme. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montu superíndice 3n. No se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y que viva el chisme.